Si tienen alguna duda, pues pregúntenme, ¿verdad? Con libertad. Yo le pongo pausa aquí a la grabación. O tal vez lo dejamos grabado, solo el Señor sabrá. Bueno, como ya vimos entonces, hay por lo menos 6 que traigo acá. Y un séptimo bosquejo. ¿Para qué son los bosquejos? Para que ustedes y yo, a la hora de escudriñar, y si queremos predicar, ¿verdad? Tengamos una base, ¿sí? De dónde vamos a partir, qué es lo que vamos a hablar, porque muchas veces podemos tener tal vez una idea, pero no tenemos bueno, tengo una idea de lo que quiero hablar, pero no tengo la idea de cómo escudriñarlo, de cómo hacerlo, de en dónde encuentro información o qué hago, porque muchas veces, entiéndanme, ¿verdad? El libro, la Biblia, como es un libro, ¿verdad? Muchas veces nos limita por el hecho de que, bueno, ¿y dónde busco y en dónde empiezo? Y hay muchas dudas. Entonces, con la ayuda del Señor, yo les voy dando ahí algún tipo de material, entiéndase, para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Ahorita, como está la ventaja del internet, no hace falta, les digo, tener una computadora. Creo que la mayoría tenemos, como le llaman, ¿verdad? Un teléfono inteligente. Eso es todo lo que se necesita. Y pues si tenemos una Biblia, pues mucho que mejor, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo que es el bosquejo temático. Ahorita creo que ya tenemos una idea, ¿verdad? De cuál es el bosquejo temático. Les digo, quise empezar con este. Y ¿cuál fue el otro que le dije? El analítico. Probablemente sea el otro que vayamos a mencionar. Porque considero yo que tal vez son dos de los que son un poquito más difíciles. Porque los demás, el mismo texto, el mismo capítulo, una palabra, nos dan la idea para poder desarrollar el mismo tema. Pero vamos a empezar. Esto es porque estamos en el año del reconocimiento, ¿verdad? Entonces, el bosquejo es, repito, bosquejo temático o tópico, que al final la palabra tópico, lo digo muchas veces como solo para adornar un poquito, ¿verdad? Pero al final la palabra tópico tiene que ver con una idea o con un ejemplo o con algo en particular. Por ejemplo, ahorita que Adonai empezó con este problema de sus muelitas, ¿verdad? Dice la doctora, le vamos a aplicar, escuchen el ejemplo, una crema tópica. O sea, ¿por qué se le llama crema tópica? Porque se la va a aplicar específicamente en un lugar. O sea, la crema que nos echamos en todo el cuerpo, pues no puede ser tópica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se echa en todo. Pero la que uno se aplica, por ejemplo, tengo un granito acá, esa crema es una crema tópica. ¿Por qué? Porque sirve solo para eso. ¿Ok? Igual es esto, es un bosquejo tópico o temático. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una sola cosa en particular. Amén. Cualquier duda, como repito, ustedes pueden preguntar. Miren, lo que voy a hacer con esto es que les voy a mandar lo que yo tengo acá. Se los voy a mandar ahí al grupo para que ustedes puedan escudriñarlo, leerlo y releerlo, ¿verdad? Y poco a poco, con la ayuda del Señor, pues vayan ustedes aprendiendo a cómo se escudriña un tema. Amén. Bien, dice acá, vamos a leer. El bosquejo, como bien lo apuntamos, tópico o temático, es aquel que toma como texto un versículo de la Biblia. De este versículo se obtiene únicamente el tema o el título. Ok, el título del mensaje. Las divisiones y subdivisiones se sacan o se fundamentan de otras partes de la Biblia. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Voy a volver a leer esto y les voy a hacer una pregunta para pues darme cuenta yo de que me voy dando a entender y de que ustedes me están entendiendo. Vean, lo leo una vez más. El bosquejo tópico o el bosquejo temático es aquel que toma como texto un versículo de la Biblia. Volvemos a la carga, mencionemos Génesis 1:1. Ahí está ya el versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya sabemos que el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo demás, ¿verdad? Dice acá, toma como texto entonces un versículo de la Biblia. De este versículo se obtiene únicamente el tema, ¿sí? O el título del mensaje. Por ejemplo, ¿por qué es que se obtiene solamente el tema? Porque si yo me pongo, el título o el tema, porque si yo me pongo a predicar del texto que tomé, entonces sería un bosquejo textual, porque voy a predicar el texto.
¿sí? Pero por cuanto es un bosquejo temático, yo tomo la cita, ¿verdad? El texto, y de ahí saco yo nada más el título. Amén. Lógicamente, pues lo leo, ¿verdad? Para que todos vean de que hay una base bíblica, de que la Biblia habla, por ejemplo, de que hay principios. De yo ya saqué mi tema, pero no me voy a quedar predicando de eso. Amén. Sino voy a predicar, por ejemplo, mi tema va a ser el principio, ¿verdad? Amén. Ya coloqué una base bíblica en donde en la base la Biblia me demuestra a mí y es seguridad para ustedes de que sí, de que lo que se va a hablar sí aparece en la Biblia. Amén. Sigue diciendo, las divisiones y subdivisiones se sacan o se fundamentan de otras partes de la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque si se sacaran las divisiones, el desarrollo y todo lo demás del mismo versículo, entonces repito, ese sería un bosquejo textual. Amén. Bueno, miren, voy a avanzar y les voy a mandar esto, repito, lo mismo que está escrito ahí se lo voy a mandar para que ustedes lo relean, ¿verdad? Y pues vayan ahí haciéndose la idea. Antes de continuar, quiero dejarles algo muy, muy claro. No importa cuál sea el tipo de bosquejo. Ya vimos que traigo 6 ahí y un séptimo que no venía. Algo que ustedes tienen que tener claro es de que todo bosquejo tiene que tener 3 partes fundamentales. Número 1, introducción. Número 2, desarrollo. Y número 3, conclusión. ¿Sí? Para que pues, uno se dé cuenta, bueno, el tema se terminó. El tema tuvo un desarrollo y el tema tuvo una introducción. Entonces, siempre que ustedes vayan a escudriñar la palabra, no importa cuál de los 6 o los 7 bosquejos, esas 3 cosas son fundamentales. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Amén. Bueno, entonces ahora, repito, estamos hablando del bosquejo tópico o temático, el cual nos dice que de la cita que yo voy a poner como base, voy a sacar solamente el título o el tema a desarrollar y todo lo demás lo voy a sacar de otros lados. Amén. Bueno, entonces esto, miren, yo no les voy a predicar de esto, corramos para ser premiados. O sea, este no es el tema, este es un ejemplo nada más. Amén. Entonces aquí el tema o el título de nuestro tema es corramos para ser premiados. Entonces, por cuanto este es un bosquejo temático, lo entendimos, ¿verdad? Que dice que el título o el tema yo lo voy a sacar de lo que está escrito. Amén. Por ejemplo, yo les hablé la semana pasada de los ciclos o los círculos viciosos. Si ustedes y yo nos recordamos, no hay ni una cita bíblica que lo diga así textualmente, ciclos viciosos. Mas sin embargo, lo predicamos y demostramos que aunque textualmente no hay ninguna cita que lo diga así, pero sí la Biblia habla de los círculos como el pueblo de Israel estuvo vagando. A diferencia de sí, el tema que yo voy a poner tiene que estar escrito. Amén. Vean esto. Entonces, corramos para ser premiados. Vean que dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 dice. Entonces acá está, dentro de nuestro bosquejo temático, acá está el tema. Este es el tema que vamos a abordar. Ok. Para yo poder abordar un tema, tengo que tener una base bíblica. Porque si no tengo una base bíblica, el apóstol Sergio nos ha enseñado algo que pareciera un trabalenguas, pero dice, un texto sin contexto es un pretexto. O sea, si yo voy a decir algo, pues tengo que tener un fundamento en la Biblia. O sea, si no está fundamentado, entonces yo les puedo estar contando a ustedes una historia, un cuento, una anécdota, una fábula. Pero si tiene fundamento, es que es un tema bíblico. Amén. Entonces vean acá, regreso. Corramos para ser premiados. ¿Qué dice Primera de Corintios 9, versículo 24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno se lleva el premio? Corred de tal manera
que lo obtengáis. ¿Sí? Entonces, regresamos acá. ¿Cuál es el tema? Corramos para ser premiados. ¿Y acaso no? Les pregunto, cuando leemos la cita, ¿acaso no es lo que la cita dice? Bueno, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál? El premio. Entonces, ahí está mi tema y aquí está mi base. ¿De dónde saqué yo ese título? ¿De dónde saqué ese tema? Bueno, de ahí está escrito. Y ahí nadie me puede a mí argumentar que eso no es bíblico. ¿Por qué? O sea, que el tema no es bíblico. ¿Por qué? Porque ahí está. Amén. Entonces así puede ser con cualquier cita que ustedes pues empiecen a... Muchos de los temas, ¿cómo es que vienen? Por eso es que es importante de que ustedes y yo pues escuchemos prédicas, ¿verdad? Lo que la Biblia nos muestra, por el hecho de que pertenecemos al ministerio de Ebenecer, en la Biblia habla de Ruth. Y una de las características que Ruth tenía, dice que ella no fue a espigar a otro campo, sino se quedó espigando en su propio campo, que cuando ella llegó no era de ella, era de Booz, pero el campo al final, cuando la historia pues termina, resultó siendo de ella. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, no sé si hasta donde voy tendrán alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces recuérdense que yo no les voy a predicar de esto, ¿verdad? Sino solo es un ejemplo para que ustedes vean cómo se va formando un bosquejo temático. Pastor, por ejemplo, pero ¿cómo hago yo para buscar una cita? De donde yo pueda sacar un tema. Aquí viene lo que les decía. Muchas de las prédicas o bosquejos inician escuchando a alguien. Yo, por ejemplo, escucho al apóstol Sergio, ¿verdad? Escucho al apóstol Juan, escucho al apóstol Mario, escucho también al apóstol Germán, que son apóstoles de Ministerio CBNC. Pues uno es el de aquí de Costa Rica, el otro es de Guatemala, el otro es de Honduras y el otro está en Estados Unidos. Escuchándolos, hay otro apóstol también, que es el apóstol Luis Ponce. Escuchándolos surgen ciertas palabras que conforme se van escudriñando, conforme ellos van predicando, bueno, ¿y esa palabra qué querrá decir? Entonces voy a la Biblia y busco, aquí está mi cita, como repito. Ayer precisamente empecé a escudriñar 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y ahí dice, como se lo voy a repetir, que nosotros no tenemos que ignorar. La versión que yo leí decía las ardides de Satanás para que no nos gane ventaja. Entonces yo escuché esa cita y fui a buscar en dónde en la Biblia dice eso. Ahorita el día de hoy repito, pastor, ¿y cómo hago para buscar eso? Bueno, escríbanlo en internet. Ahí vamos a ver, ahí se los voy a enseñar, si me da tiempo, cómo lo puedo hacer yo con internet. Solo por ejemplo, no me sé la cita, 1 Corintios 9:24, pero tengo la idea de que la cita que yo quiero saber dónde está, habla acerca de correr. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al buscador de internet y por ejemplo coloco acá alguna palabra de estas que ustedes por ejemplo se recuerden y ustedes digan, bueno, voy a buscar esta cita con esta palabra, por ejemplo, correr de tal manera. Entonces me voy al buscador y escribo en el buscador cita bíblica, correr de tal manera, y se los aseguro, automáticamente les aparece. Entonces, si ustedes, porque ahí en la Biblia, en el libro, pues es un poquito difícil, ¿verdad? A menos que la Biblia tenga concordancia. Es otra forma de buscar. Si a mí se me complica un poquito usar el internet, entonces me voy a la concordancia de mi Biblia. Y eso está en orden alfabético, ¿verdad? Desde la A hasta la Z. Por ejemplo, aquí la palabra correr. ¿En dónde la voy a buscar? Si es en la concordancia bíblica, en la letra C. Y ahí empiezo hasta correr y ahí lo encuentro. Ahí tiene que estar todas las citas bíblicas en la concordancia, ¿verdad? En donde en la Biblia aparece la palabra correr, y más de alguna me va a llevar a esto. Ok, estoy explicando esto por si yo no tengo ni idea. Bueno, por ejemplo, a mí me gustaría saber, yo tengo el deseo en mi corazón. Menciónenme cualquier palabra ustedes que se imaginen que está en la Biblia. ¿Verdad? Yo tengo la idea, la duda. Aquí está, por ejemplo, la palabra verdad. ¿Qué dirá la Biblia acerca de la verdad? Bueno, si no sabemos alguna cita,
Bueno, yo sé que, por ejemplo, en Juan capítulo 14 habla de la verdad. No me voy a de una vez porque yo me la sé. En Juan capítulo 14 habla de la verdad. Lo busco. Aquí está. Ya tengo, ahora leo qué dice el texto y saco el título de mi tema de ahí. O si quieren hacer un bosquejo textual, entonces predico de todo el versículo, del texto. Ok, una vez yo ya tenga eso, entonces aquí voy ya, por ejemplo, al buscador también de internet. Citas bíblicas que hablen de la verdad. Les va a tirar cualquier cantidad de citas bíblicas. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Van leyendo una por una, una por una. Bueno, esto no lo sabía. Van agregando, van armando su tema por buscar la palabra verdad. Entonces, me quiero hacer algo para enseñarles una página que yo utilizo. Y les digo, me ha funcionado mucho. Es una página que todos la tienen, ¿verdad? Porque les digo, también pues tengo programas bíblicos en la computadora, pero a veces no todos los tienen, no todos los pueden descargar, ¿sí? Pero la página de internet, ahí está, es pública. Entonces, ¿qué es lo único que hago? La busco y ahí les voy a dar la dirección. Bueno, entonces aquí está ya, está claro, ¿verdad? Mi bosquejo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Para yo poder dar un tema, en este caso un bosquejo temático, tengo que tener una base bíblica. Y que en dicha base bíblica, pues tiene que decir lo que yo el tema que voy a abordar. Amén. Bueno, en este caso, ¿ves? Aquí, miren, pues aquí en esto ya tiene que entrar, espero me dé a entender, sobre todas las cosas, escuchen bien, por esto que viene acá en la introducción, ya tiene que entrar sobre todo mi discernimiento espiritual, ¿sí? Pero también yo puedo adquirir conocimiento, amén, y es algo de lo que yo le decía a Angélica en alguna oportunidad, porque ella me hacía una pregunta de cómo hago para escudriñar la Biblia. Lleva un proceso de investigación también. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo veo acá que dice correr de tal manera para que se gane un premio, entonces yo creo que todo lo logramos entender, ¿verdad? Que para poder ganar un premio tengo que competir. Para competir tengo que tener cierta norma. Bueno, entonces aquí viene un comentario de lo que es el atletismo, porque está hablando de correr, está hablando de ganar un premio, y yo creo que todos, o sea, vean lo que dice el comentario, dice, como una introducción. Aquí bueno, dice atletismo. Es lo que ustedes se dan cuenta casi que yo hago siempre, ¿verdad? Les pongo una palabra hebrea y les pongo los significados de la palabra para que ustedes y yo sepamos de dónde ha salido. Dice acá, atletismo viene del griego atlos, que significa lucha. Yo ahorita en el discipulado en Grecia estoy predicando un tema, los códigos del reconocimiento de los que luchan para salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, luchad por entrar por la puerta estrecha. Amén. Entonces yo cuando vi, la mayoría de citas dicen, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Pero esa versión que encontré dice, luchen. Entonces yo me puse a escudriñar la palabra luchen, y de ahí me llevó a mucho, y precisamente uno de los puntos me llevó a esto, a un atleta. ¿Ok? Esto que está acá, si ustedes se dan cuenta, yo les puedo decir, búsquenme una Biblia donde hable del significado de la palabra atleta. O sea, probablemente, como está el ejemplo acá, no lo hay. O sea, la Biblia no dice, por ejemplo, atletismo viene del griego atlo, que significa lucha. O sea, eso no lo van a encontrar ustedes en el texto de la Biblia. Pero ¿qué hay que hacer? Escudriñar. Recuérdense que, como lo hemos mencionado, la Biblia originalmente fue escrita en griego y en hebreo. Pero la Biblia también tiene otros partes de la Biblia también están escritas en otro idioma. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que está escrita en árabe. Hay otra parte de la Biblia que está escrita en latín. Hay otra parte de la Biblia que está escrita en arameo. O sea, nuestras Biblias están escritas en español, pero cuando originalmente se escribieron, no se escribieron en español. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En este caso, la palabra atletismo, la palabra correr. Bueno, investigar acerca de la palabra. Que esto, repito, todo lo que está escrito acá, no lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Dónde lo encuentro? En un diccionario. Buscando, investigando. Y esto enriquece más el tema y nos lleva a nosotros mismos a entenderlo un poco mejor.
Porque si nos quedamos solamente con esto, como los que corren en el estadio, por ejemplo, pero ¿cuándo voy a correr yo en un estadio? No, eso no aplica a mi vida. Pero cuando lo escudriñamos, sí aplica. Lo único es que el apóstol Pablo lo puso como una figura. Pero yo me imagino que para que él esté escribiendo esto, dice acá, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? O sea, ¿cómo él sabe que hay gente que corre en el estadio? Probablemente se fue a meter alguna competencia y él vio, observó. Cuando ustedes y yo leemos, por ejemplo, cuando el apóstol describe la armadura, vestidos de toda la armadura, o sea, ¿de dónde sacó él las piezas de esa armadura? Seguramente viendo a un soldado romano. Cuando él estaba en la cárcel, que varias veces estuvo en la cárcel, seguramente miraba al que lo tenía preso, ¿verdad? Y de ahí empezó, el yelmo puede ser un yelmo de la salvación, y empieza él a escribir. Entonces se dan cuenta, entonces tiene que recibir uno, sobre todo, como les decía, guianza del Espíritu Santo. Pero luego también vienen este tipo de cosas que son como parte de un proceso de investigación. Leamos, pues, sigue diciendo acá. Atletismo viene del griego atlos, que significa lucha. Podemos definir el atletismo como el deporte que contiene disciplina y reglas. Los griegos se caracterizaron por realizar eventos deportivos masivos como las Olimpiadas y los Juegos del Istmo, que tenían lugar en Corinto, imagínense. Por eso el apóstol Pablo hace una analogía del atletismo con la vida cristiana. Esto, vuelvo a la carga, no lo encontramos escrito en la Biblia. Mas, sin embargo, ustedes y yo nos damos cuenta por lo que el apóstol Pablo dice acá, que está hablando de una competencia. El comentario enriquece mucho más el tema y nos ayuda a nosotros a poder entender. Amén. Ok, ahí está. Entonces nuestra introducción. Amén. Una pequeña introducción. Aunque ya cuando uno predica en la introducción se le va mucho tiempo, ¿verdad? Pero al final hay un tema siempre. Ahora ya, cuando llegamos al desarrollo, entonces ahí ya queremos explicar de lo que es el correr. Recuérdense, nuestro tema, corramos para ser premiados. Amén. Entonces ya en el desarrollo podemos explicar cómo se corre, podemos explicar cuál es el premio, pero al final se va formando y se va armando el tema y se dan cuenta desde la introducción uno mismo va entendiendo ya el tema. Amén. Entonces aquí hay un primer punto. Recuérdense que explicamos que el bosquejo temático tiene una base bíblica, pero de la base bíblica se toma solamente el título, ¿sí? Y todo lo demás se toma de otras partes de la Biblia. Entonces, me voy a regresar. ¿Cuál es nuestra base bíblica en el ejemplo que estamos abordando? 1 Corintios 9:24. Esa es solamente la base bíblica, pero no vamos a desarrollar el tema ahí. Amén. Porque miren, aquí ya está otra cita, Efesios 2:8-9. No es la misma, ¿verdad? Entonces, como punto número 1, cuando el apóstol Pablo está hablando acá de correr para ser premiados, aquí dice el punto número 1, no se refiere a nuestra salvación. O sea, ese premio que él está hablando ahí, no está hablando de que yo voy a hacer lo siguiente para ser salvo. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque recordemos que la Biblia claramente dice que nuestra salvación no es por obras. Amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don. Esa palabra don es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de lo que el apóstol Pablo está hablando, podemos sacar aquí se sacaron 3 puntos más, ¿verdad? Pero ustedes pueden sacar los que ustedes gusten o uno más. Dice acá, la salvación, inciso número A, es por gracia, es decir, es un regalo de Dios. ¿Y de dónde sacamos esto? De lo que dice Efesios 2:8. Amén. En la salvación el hombre es pasivo y Dios es quien realiza todo sin quebrantar nuestra voluntad. ¿De dónde sacamos esto? Aquí ya viene uno, repito, sobre todo la guianza o la revelación del Espíritu Santo, pero también
hay que usar un poquito la cabeza, ¿verdad? El cerebro, ponerse a meditar. Porque miren, esto, mis amadas hermanas, de que yo voy a sacar un tema, por ejemplo. O sea, esto no es de que, bueno, yo voy a sacar un tema, me voy a sentar a estudiar ahorita y 10 minutos después ya tengo mi tema. No. Esto sí es probable, según como ustedes vayan entendiendo y estudiando, probablemente les va a llevar días sacar un tema. Probablemente lo puedan sacar en una hora, ¿sí? Uno no lo sabe, pero no es cuestión de nada más ver, por ejemplo, qué dice este, qué dice el otro, porque al final uno puede adquirir conocimiento de lo que los demás enseñan. Pero, ¿qué es lo que en realidad cambia mi vida? No es el conocimiento que los demás me den, sino es el entendimiento, valga la redundancia, que yo tenga, que yo entienda. ¿Qué es lo que en realidad a mí me cambia? No lo que otros conocen, porque lo que otros conocen es lo que ellos saben. Pero ¿qué es lo que a mí me transforma? Lo que yo entiendo de lo que los otros conocen, ¿sí? Entonces, por eso les digo acá, esto, lo que está escrito acá, no son comentarios ni de diccionarios, tampoco está escrito textualmente lo que estamos leyendo ahí en la Biblia, sino ya son comentarios de lo que uno va pues escribiendo, de lo que va entendiendo, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Porque ustedes y yo, por ejemplo, sabemos, una cosa es lo que yo sé, de que la salvación no es por obra, pero eso yo ya lo sé. Ahora bien, estos comentarios, ¿de dónde salen? De lo que yo voy entendiendo, ¿sí? El siguiente dice, la salvación no es por lo tanto un premio, nadie merece ser salvo. Y eso está claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla claramente que la salvación no es por obras. Perdónenme si voy un poquito rápido, pero es que yo, este tema yo no lo puedo dejar para la siguiente semana. Tengo que terminarlo, porque si hay dudas, y quiero enseñarles también teniendo internet, qué página pueden ustedes utilizar. Amén. Bueno, entonces el punto número 2. Miren, en esto, por ejemplo, pastor, ¿y cuántos puntos tengo que tener yo para desarrollar mi tema? Pues eso ya después de discreción de ustedes o la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Como por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, a veces los puntos que yo traigo, a veces son 2 o 3 y otras veces han sido hasta 10. Pero ¿en base a qué? A la palabra o al tema que queramos escudriñar. Entonces, ¿cuántos puntos dentro del desarrollo? Eso ya ustedes sabrán, ¿verdad? Ok, el punto número 2 se refiere, recuérdense que está hablando de correr de tal forma que obtengamos el premio. Ok, el punto número 1 no se refiere a la salvación. El punto número 2 se refiere a las recompensas que Cristo nos ha prometido. Amén. Apocalipsis capítulo 3 y 12 y Apocalipsis capítulo 3 siempre y versículo 21. Bueno, miren, aquí cometí un error, pero a la vez no es tanto, pero sí lo cometí. ¿Por qué? Porque no coloqué la cita, o sea, lo que la cita dice, ¿verdad? Pero ahí están las citas bíblicas y vamos a leer nada más los comentarios. 3 puntos, ¿verdad? Cristo ha hecho promesas de hermosas recompensas para motivarnos a trabajar para Él. Inciso B, Cristo dará recompensas en las mansiones celestiales porque Él es justo. Inciso C, debemos trabajar de modo que tengamos el premio del Señor. Amén. Bueno, ya vamos a terminar. Punto número 3, son los únicos 3 puntos que trae nuestro bosquejo temático, ¿verdad? Ahora, tenemos que correr de tal forma que obtengamos el premio. Se refiere a la manera de vivir nuestra vida cristiana. Como lo vimos en el primer punto, no está hablando de salvación. En el segundo punto, está hablando de recompensas. La Biblia dice que cuando el Señor venga, vendrá Él y su galardón con Él, y que recompensará a cada uno según sea su obra. Amén. Ok, ahora dice acá, se refiere a la manera de vivir nuestra vida cristiana. Entonces, cuando dice, corramos de tal forma que obtengamos el premio, ¿de qué está hablando? ¿De una recompensa? O el correr está hablando de un estilo de vida que yo tengo que tener, y pone el ejemplo como el atleta, porque el atleta para poder competir se abstiene de muchas cosas.
y ustedes y yo nos escudriñamos, hay muchas cosas que a nosotros muchas veces nos marcan, nos contristan. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes y yo podemos, bueno, yo me puse hoy esta prenda porque yo siento que, por ejemplo, mis zapatos, ¿verdad? Esos zapatos, no hay otro par de zapatos como eso. A mí me encantan mis zapatos, es un ejemplo, ¿verdad? Y luego viene el pastor, esos zapatos, qué feos. ¿Cómo creen que en realidad que yo me voy a sentir? Si yo digo, mis zapatos son únicos y me encantan, y que venga alguien, pastor, sus zapatos, qué feos, ¿será que me va a dar igual? Y por más espiritual que yo sea, me va a ofender. Lógicamente eso no va a ser cuestión para que yo le rompa la cara, por ejemplo. Pero sí probablemente me lastima. Ok, entonces eso está hablando acá, de ese estilo de vida. Hay cosas como esas, son insignificantes, ok. Me lastimaron, me ofendieron, pero eso a mí no me va a hacer eso que yo lo maltrate, que yo le pegue. No, eso da igual, okay, me lastimó, pero eso no marca mi estilo de vida. Ahora, aquí si me dice, pastor, esos zapatos qué feos, y que yo entre en depresión porque ofendió mis zapatos, entonces ¿qué me demuestra eso? Que no soy un buen competidor en la vida cristiana. Cosas como esas, ¿acaso no nos pasan a diario? De que a alguien no le gusta tal vez el color de ropa o la forma que nos vestimos, qué sé yo. Pero eso no va a marcar nuestra salvación. Eso más bien puede estorbar la forma en la que corremos y pues perder nuestra salvación de alguna forma, digámoslo así. Aunque lo hemos explicado que la salvación no se pierde, ¿verdad? Pero sí se rechaza. Amén. Bueno, entonces, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14? Dice, no que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y ya casi terminamos. 3 puntos. Bueno, aquí sí 3. El apóstol Pablo sabía que ya era salvo y que su salvación es segura por la fidelidad del Señor, su perfección y su inmutabilidad. O sea que eso quiere decir que Dios no cambia. Inciso B. Sin embargo, no vivía desconfiado, despreocupado por su vida espiritual o cristiana. Inciso C. Hacía de cuenta que no tenía nada, se olvidaba de lo que quedaba atrás y proseguía al blanco. Básicamente pudiéramos pensar, ese es el desarrollo de nuestro tema. Ok, ahora, una conclusión, y esto pues ya queda a discreción, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que a mí, por ejemplo, me gusta colocarle imágenes, ¿verdad? Algunos pastores, y así lo dicen, consideran que estar buscando imágenes es una pérdida de tiempo. Y yo les puedo decir, tienen razón, porque a veces a mí se me va mucho tiempo en estar buscando una imagen porque no encuentro una imagen acorde a la idea que yo tengo. Y me cuesta y ahí me paso. Y a veces dejo mi tema sin imagen porque no encontré. Pero todo el tiempo que pasé buscando lo perdí. Pero pues de todo me gusta poner la imagen. Entonces vean esto, aquí está una conclusión. Esto que está ahí escrito no es bíblico, pero es un ejemplo. Vean qué interesante lo que dice de este hombre. Asafa Powell dice, el hombre más rápido del mundo. Eso era hace mucho tiempo, no ahorita, ¿verdad? Yo creo que este ya ni compite ahorita. Entonces dice, el hombre más rápido del mundo, escuchen esto, hijo de unos pastores jamaiquinos, tiene el cuerpo perfecto. Sin embargo, no ha obtenido una medalla importante porque, lo vamos a parafrasear un poquito, a la hora de competir se pone tenso, se pone muy nervioso. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Es decir, que no debemos fiar en nuestra fuerza o capacidad, sino solamente en el Señor. Por lo tanto, pon tus ojos en Cristo, tu fe en Él, recíbele como tu Salvador personal. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto pues no es una base bíblica, ¿verdad? A excepción de Romanos, es un ejemplo de una persona real. Repito, ahorita él ya no compite. Hace muchos años él sí competía. Era uno de los mejores competidores. Pero, ¿por qué no ganaba cosas importantes? Porque a la hora de hacer las cosas se ponía nervioso.
se ponía muy tenso y los nervios, como tal vez se utiliza esta frase por acá, los nervios muchas veces lo traicionan a uno y no podía. Entonces por eso dice ahí, a pesar de que este era un muy buen competidor, pero ¿por qué no ganaba el premio? Porque más de algo lo limitaba. Muchas veces en nuestras vidas es igual, pero yo puedo ser muy buen predicador, puedo ser muy bueno en esto, muy bueno en lo otro, pero si tengo algo que me estorba, ¿qué va a pasar? No voy a obtener el premio. Por eso el tema, ¿verdad?, dentro del bosquejo era correr de tal forma que obtengáis el premio. Amén. Pues prácticamente, mis amadas hermanas, se dan cuenta, el tema o el bosquejo termina ahí. Voy a hacer un breve resumen para tenerlo claro. El tema de hoy, el bosquejo, es el bosquejo temático o tópico. Nos habla de un bosquejo en medio del cual tengo que tener, en este caso, una base bíblica. De esa base bíblica yo saco nada más el título, ¿verdad? Amén. Coloco ahí mi base y luego ya viene pues algún tipo de investigación acerca del tema que yo voy a abordar. Me voy a la palabra del Señor a investigar en dónde habla más acerca del correr. O por ejemplo, otro punto, otra cosa muy importante. Yo normalmente siempre lo hago, este año en particular no lo hice, pero lo voy a hacer. Siempre, por ejemplo, que se da una proclama, lo primero que yo hacía, porque digo este año no lo he hecho, por ejemplo, año de reconocimiento. Y así los años anteriores, lo primero que yo hacía cuando se da la proclama no era ir a ver qué decía la Biblia, por ejemplo en este año del reconocimiento, sino ir a ver quiénes eran los enemigos del reconocimiento. Les digo, este año no lo he hecho, pero lo voy a hacer. ¿Por qué les digo esto? Por este punto, ¿verdad? Porque yo puedo, bueno, mi tema es este, pero voy a investigar también qué es lo que me impide a mí correr de tal forma que gane el premio. Y ahí, como lo vemos acá, no se refiere a la salvación. Y en los otros puntos ya nos dimos cuenta que ahí habla de las recompensas, y en este otro habla acerca de el estilo de vida que tenemos que llevar, ¿verdad? Y por último, un pequeño ejemplo. Esto pues ya queda a discreción, ¿verdad? Si el Espíritu se los indica, como un testimonio, ¿verdad? Que tal vez ustedes conocen a alguien, por ejemplo, yo sé de alguien que le pasó esto, pues está el ejemplo, ¿verdad? Y pues eso cabe para ir enriqueciendo ya el bosquejo y a la vez el tema. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien está predicando, ahí están sus bases, ahí está su bosquejo, pero muchas veces, ya a pesar de que ya colocó una base, o sea, el tema se va según la necesidad del pueblo, ¿ya? Y ya no se, bueno, espero me vayan a entender con esto, ya no se explica lo que la Biblia dice, sino se empiezan a mencionar experiencias como parte de un testimonio para que la gente vea de que probablemente con lo que es la experiencia que se está contando, yo pueda estar pasando lo mismo. Ayer, por ejemplo, yo hablaba con una persona de Guatemala, me contaba ciertas cosas, ¿verdad? Y luego yo le contaba cómo estamos nosotros y me decía, mire pastor, yo, créame, le agradezco y a la vez lo admiro, porque prácticamente estamos pasando lo mismo, me decía ella, y a pesar de lo que usted está pasando, tiene palabras para ayudarme a que yo salga de acá. Entonces, ¿por qué le digo esto? El mismo ejemplo de lo que me pasó ayer, lo estoy poniendo el día de hoy como un ejemplo para enriquecer, aunque no es un tema, pero para darles a ustedes una idea de cómo mi bosquejo es nada más mi punto de partida. Amén. Pero de ahí pueden surgir muchas más cosas. Amén. Bueno, miren, voy a cerrar la grabación.